Hola, buenos días. Buenos días, familia. Hoy me toca recibirlos en casa. Creo que es la quinta o la sexta semana que estamos transmitiendo desde casa y yo quiero darle gracias a Dios por este día. Señor Jesús, en esta mañana estamos aquí delante de ti dándote muchas gracias. Gracias porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros. Gracias porque podemos sentir tu preciosa mano sobre nuestras vidas, porque tú eres un Dios de misericordia y de amor. Gracias por ese amor tan infinito, tan grande, tan inmerecido que tienes por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en esta mañana, que tú nos guíes, que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestros corazones para lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, en tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que es más cortante que espada de doble filo. Señor, hoy trataremos el tema que tú has puesto en mi corazón, Padre, y yo te doy gracias por esto. Te ponemos esta reunión, esta sesión en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy me toca a mí compartirles. Me toca compartirles la palabra de este día y ayer estuve en conflicto porque durante la semana el Señor me ponía en el corazón algo para platicar y para compartir con ustedes, pero de pronto venían otros pensamientos y otras cosas y otros temas, y entonces leía de un lado, leía otro lado, y la escritura me iba llevando a diferentes cosas. Entonces preparé 2 mensajes, pero me quedo con el último, con la última opción, y yo le puse como tema ¿ofendido yo? Y yo quisiera iniciar esta plática comentándoles un poco lo que hacía Jesús. Los discípulos que estaban con Jesús veían infinidad de milagros. Todo el tiempo estaban viendo los milagros que Jesús hacía. Daba vida a los muertos, vista a los ciegos, calmaba las tempestades, hacía caminar a los cojos, sacaba demonios, protegía al desprotegido. Y sabemos, convierte el agua en vino, y podemos ver cómo Él hace multitud de milagros maravillosos. La misma escritura dice que si ni todos los libros del mundo podrían registrar los milagros y las maravillas que Jesús hizo. Pero los discípulos empiezan a dudar cuando el Señor les da un pequeño mandato, un pequeño mandamiento, casi al final de su ministerio. Y casi al final del ministerio, el Señor les dice: si tu hermano pecare contra ti. Y yo quiero leerlo. Vamos a ir a Lucas 17:1. Y dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Mirad cómo vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Cuando el Señor empezó a hablar acerca del perdón, la respuesta inmediata
de los discípulos, vemos el versículo 5, ellos dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Qué extraordinaria respuesta y qué sorprendente, porque aún a pesar de que estaban viendo los milagros, lo que Jesús hacía, cómo podía dar vida a los muertos, cómo podía sanar enfermos, devolver la vista, en ningún momento ellos le pidieron, aumentanos la fe. Pero cuando les habló del perdón, en ese momento ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Hoy vamos a tocar un punto muy sensible. Vamos a hablar sobre la ofensa y vamos a hablar sobre el perdón a esa ofensa. Y tal vez nosotros estamos como los discípulos, ¿verdad? Y vamos a decirle, Señor, aumentanos la fe. Nada les había provocado una petición así a los discípulos como el perdonar. Y Jesús dice en el versículo 1 que acabamos de leer, imposible que no vengan tropiezos. Aquí el apóstol Lucas está usando la raíz griega escandalizo, que es colocar una trampa en el camino de una persona. Esa es la palabra que él usa para tropiezo, colocar una trampa. Yo creo que todos alguna vez hemos visto, ya sea en una película o un documental, algún cazador, cómo prepara una trampa. Primero la pone bien escondida, oculta, que no se vea, y prepara también una carnada. Y esto es con el fin de atraer a su presa para atraparla, para cazarla. ¿Pero qué es la ofensa? El diccionario nos dice que es un tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado, descalificado, atacado, ultrajado, menospreciado, humillado, etc. Y la Biblia nos dice, el diccionario bíblico nos dice que una ofensa es un delito, es una falta, es una transgresión y también nos dice que es un pecado. Todos hemos visto que para que las trampas funcionen tienen que estar ocultas. ¿Y por qué? Porque si nosotros lo viéramos, si nosotros viéramos que estamos a punto de caer en una trampa, pues haríamos todo lo posible por evadir esa trampa, por no caer en ella. Pero nuestro enemigo, el diablo, que es enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas, él usa trampas. Él es un engañoso, es un engañador, es un experto, es sutil. Y él usa trampas, pero hay una trampa muy especial que él usa, que es la ofensa. A veces el enemigo se presenta como un ángel de luz. Y aquí el problema no es la ofensa, porque nosotros, la ofensa en sí mismo no causa daño. Lo que causa daño es cómo respondemos nosotros a esa ofensa. ¿Qué hacemos nosotros con esa ofensa? Ahí es donde nuestra respuesta va a determinar lo que va a ser nuestro futuro, lo que nosotros vamos a hacer o decidir. La mayoría de las veces nosotros recibimos ofensas o hacemos ofensas porque nos gusta pensar que nosotros somos simplemente los que reciben las ofensas, pero a veces nosotros somos los ofensores. Pero ahorita vamos a hablar desde el punto de vista del ofendido. Y
al ver desde el punto de vista del ofendido, vamos a ver que hay ofensas de parte de personas desconocidas y ofensas de parte de o no cercanas y ofensas de personas conocidas, cercanas, muy cercanas y de íntimos. Obviamente, entre más íntimo y más cercana es la persona, la ofensa es más fuerte, es más dolorosa, más nos atrapa. ¿Y por qué? Porque a esos íntimos les hemos confiado nuestros secretos, les hemos abierto nuestros corazones, a esos que amamos, hemos estado desnudos delante de ellos, desnudos en nuestro corazón, hemos desnudado nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces, cuando alguien de ellos nos ofende íntimamente, profundamente, y eso nos atrapa. La única persona que nos puede unir y que nos puede sanar, porque muchas veces pensamos, es algo que no puedo perdonar, nunca lo voy a perdonar, pero la única persona es nuestro Señor Jesucristo, porque más adelante veremos que el perdón no es una emoción. Y las personas que nos pueden herir profundamente son aquellas personas a las que tenemos o a las que hemos puesto en los primeros lugares de nuestro corazón. Cuando una persona está lejos de nosotros, es un conocido, un compañero de trabajo, alguien que probablemente vemos en la iglesia o alguien de la calle, realmente la ofensa la dejamos pasar, no nos afecta tanto, a lo mejor momentáneamente nos produce algo de enojo, sentimos que hemos sido tratados injustamente, pero fuera de eso no nos afecta mayormente. Pero cuando es alguien íntimo, alguien cercano, eso se vuelve tan doloroso que en automático nos cerramos. Pero no importa la situación que se haya vivido ante la ofensa. Puede ser una ofensa que la tienes guardada desde tu infancia, una ofensa que es reciente o una ofensa que tiene algunos años, unas semanas. Pero yo quisiera clasificar a las personas que son ofendidas en dos tipos. Las personas que han sido ofendidas, heridas, lastimadas, dañadas de manera injusta. Porque hay injusticia en este mundo. Hay injusticia para con nosotros, para con nuestros niños, y yo creo que en muchas circunstancias hemos sido tratados injustamente. Pero hay otro tipo de personas, y a veces también nosotros caemos en ese rubro, las que creen que han sido tratadas injustamente. No fueron tratadas injustamente, pero creen que fueron tratadas de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando hay una ofensa, la ofensa cambia tu visión, cambia la percepción de la situación, de las circunstancias. Entonces, plantados en eso, sea cual sea el caso, las dos personas, tanto la que fue herida injustamente o como la que cree que fue tratada o herida injustamente, las dos personas están heridas. Y la forma en la que el enemigo nos mantiene atados es con esa ofensa escondida. Cuando nosotros guardamos la ofensa bajo un manto de orgullo, te pueden haber lastimado, te pueden haber dicho
infinidad de cosas. Y tú dices, alguien te pregunta, ¿cómo te sientes? Me di cuenta que te hicieron, supe que te pasó esto. No, yo estoy bien, no pasa nada, estoy bien. Todo, y lo dejamos pasar y nos ponemos un manto de orgullo que cubre lo que realmente sentimos. No queremos demostrar nuestro dolor, no queremos abrir nuestro corazón y mostrar nuestras heridas y decimos, no, bien, bien, estoy bien, no pasa nada, esto es cotidiano o no, y tratamos de justificar para cubrir nuestro sentir, para cubrir nuestro dolor. Yo creo, todos en algún momento hemos sido lastimados fuertemente y hemos sido lastimados a lo mejor por mamá, por papá, a lo mejor te abandonaron, a lo mejor no te cuidaron, a lo mejor no los tuviste a tus papás, o tus hermanos te hacían bullying, o sufriste algún tipo de abuso, o cuando llegaste a la iglesia fuiste maltratado por el pastor, por los hermanos, o dentro de tu mismo círculo, de pronto te sentiste traicionado por alguien y tus secretos, tus confidencias fueron abiertas a otras personas y lo que era para ti íntimo y que pensabas que lo habías dejado en un lugar seguro, ahora era del conocimiento de muchos. Y cuando nosotros estamos viviendo esas situaciones, tenemos diferentes reacciones. Normalmente empezamos a levantar muros. Levantamos muros para protegernos, porque no queremos que nadie más nos lastime. Y entonces cuando estamos levantando esos muros, dejamos de confiar, empezamos a cerrar nuestro círculo y cuando cerramos este círculo, solamente con las pocas personas que hablamos de este asunto, se nos olvida que también esas personas, si no son sabias, si no tienen a Dios en sus corazones, pueden ser personas que también han estado heridas y lastimadas y lo único que hacen es que vienen y ayudan y ponen más piedras sobre ese muro y hacen que ese muro sea aún más alto. Yo quiero leerles el Salmo 55 y si tienen su Biblia, acompáñenme. Aquí es un salmo de David y yo quisiera dividirlo. La primera parte es una oración que David está haciendo, una oración de angustia. Y David dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Aquí David se siente perseguido, siente que lo rodea el enemigo, que está oprimido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Oprimidos, que nos están rodeando, que nos están oprimiendo y que la gente está en contra de nosotros y que nos están persiguiendo. Y luego dice David, mi corazón está dolido dentro de mí. Así nos sentimos nosotros cuando hemos sido heridos. Nuestro corazón está dolido, está sangrando, está roto, está hecho pedazos. Dice, y terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí y el terror me ha cubierto. Muchas veces sentimos ese temor, el temor de lo que nosotros hemos confiado, de lo que nosotros hemos abierto, que sea conocido por otros.
Y dije, ¿quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. A veces solamente cuando nos sentimos muy lastimados o muy heridos, lo único que queremos es huir, no ver a nadie, estar en otro lugar, cambiar de ciudad, hasta cambiar de trabajo, de escuela. Y yo creo que en un momento todos hemos pasado por eso en alguna etapa de nuestra vida. Después, a partir del versículo 9, David le pide al Señor justicia. Y entonces él empieza a hablar y empieza a decir, en el 9 dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, que lo que yo les he contado no lo digan, destrúyelos, confunde su lengua, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Aquí vemos a un David pidiendo, clamando, rogándole a Dios por justicia. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando alguien nos lastima, pedimos justicia? Señor, haz tú algo con esta persona, destruye lo que se vea, la maldad que hay en él, lo que él ha hecho a través, lo que esa persona ha hecho sobre mí, que venga tu juicio. Y entonces nos volvemos muy bíblicos y ponemos, Señor, pon ascuas de fuego sobre su cabeza, y estamos clamando por la venganza. Pero David está hablando duramente, pero luego se justifica. Y se justifica delante de Dios. Y en el versículo 12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque yo me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntamente comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Wow! Aquí está hablando con mucho dolor David, y según los comentaristas bíblicos, aquí David no menciona a quién se refiere. Perdón. Él simplemente dice que era alguien muy cercano, alguien que él amaba, con quien compartía sus secretos. Según los comentaristas bíblicos, se cree que era Absalón, su hijo, porque si vemos Segunda de Samuel y vemos la historia de David, su hijo Absalón se levanta en contra de su padre para quitarle el reino. Él quería reinar, él quería ser el rey, y como veía que su padre iba envejeciendo, Absalón empezó a tener muchas estrategias. Se paraba en las puertas. Podemos recordar que en el antiguo Jerusalén había muchas puertas que rodeaban la ciudad, porque debemos de recordar que era una ciudad amurallada que tenía muchas puertas. Entonces Absalón se sentaba a las puertas para hablar con las personas, y como David estaba muy ocupado con otros asuntos, con asuntos de guerra y en otras cosas en palacio, no tenía suficiente tiempo para atender otras necesidades del pueblo. Y entonces Absalón empieza a hacer ese juego de empezar a ganarme a las personas, atendiendo sus necesidades, escuchándoles en las cosas que a ellos les acontecían. Y también se ha llegado a pensar que pudo haber sido Aitofel. Aitofel era el consejero por excelencia, el consejero de David.
Era tan cercano a David que dice los escritores que para los judíos, palabra que salía de él era como si fuera una palabra que venía directamente de Dios. Y aquí David en el versículo 15 dice que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. Él sigue pidiéndole a Dios por justicia. Pero al final de este salmo, que es un salmo muy bonito, él recuerda las promesas de Dios. Y él dice en el 19, en el 18, no, desde el 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Él está hablando aquí de la confianza en que Dios iba a resolver esta situación. Dice, Dios oirá y los quebrantará luego. Y luego dice, Él permanece desde la antigüedad por cuando no cambian ni temen a Dios. Pero y luego termina él con una frase muy hermosa en el versículo 23 al final. Dice, pero yo en ti confiaré. Y nosotros tenemos que confiar que nuestra justicia es el Señor. Y nos hace una recomendación en el versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Deja tu dolor, deja tu carga en el Señor y Él te va a sostener. Y dice, no dejará para siempre caído al justo. Y el Señor dice que por Él, por su palabra, nosotros hemos sido justos. Él no nos va a dejar caídos para siempre. El Señor es nuestra justicia. Pero volvamos a nuestras heridas. Cuando estamos heridos y nos cubrimos con el orgullo impide que enfrentemos la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad es que no queremos reconocer que hemos sido lastimados, que no queremos reconocer que hay dolor en nuestro corazón, que no queremos reconocer que esa herida, que ese dolor, que esa ofensa, que ese quebrantamiento ha provocado en nosotros profundo enojo, ira, odio, desesperación, angustia. Y entonces, al cubrir con eso, distorsionamos la visión de nuestro sentir, de nuestro corazón. El orgullo endurece el corazón, hace que nos consideremos víctimas. Siempre o por lo general nos consideramos inocentes. Somos las víctimas de los otros. Nunca somos los victimarios, siempre somos las víctimas. Y por consiguiente, como somos inocentes, como somos víctimas, por consiguiente no perdonamos. No queremos perdonar. Y yo me pregunto, viendo esta historia de David, ¿era David del todo inocente? Yo quiero llevarlos a 2 de Samuel,
en el Antiguo Testamento, capítulo 12. Y rápidamente voy a dar lectura a esto. Desde el versículo 1 les voy a dar rápidamente lectura para que entendamos el contexto y después podamos contestar esta pregunta. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Se puso furioso David porque cuando le cuentan la historia que el que tenía solamente una oveja le había sido arrebatado por el rico que tenía muchas y lo había dejado sonar sin nada. David en ese momento se puso furioso y se enojó muchísimo y le dice a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Caray. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora, hago un alto aquí. Todos recordamos la historia que una vez, cuando era el tiempo de guerra, David no fue con sus soldados a la guerra, sino que sale a caminar por el terrado, y estando caminando por el terrado a media tarde, el palacio estaba más alto que las otras casas, voltea y ve a una mujer hermosa bañándose, y en su corazón David la desea. Y cuando la desea dice, ¿quién es esa? Y dice, es la esposa de tu general Urías. Y pide que vayan por ella, que la traigan a él. Y David duerme con ella y ella se embaraza. Y cuando sabe David que ella está embarazada, ¿qué es lo que hace? Entra temor en su corazón, y en lugar de confesar su pecado, en lugar de decir que había hecho mal, manda a que manda a traer a su general, pensando que lo trae de la guerra y que va a dormir con su mujer. Pero su general era tan fiel a él que dice, ¿cómo yo voy a ir a dormir con mi mujer y voy a dejar desprotegido a mi rey? Y se duerme a los pies de las puertas de los aposentos de David. Entonces no hay manera de que él pueda justificar el embarazo de esa mujer, y tampoco él está en la posición y no quiere, su corazón se ha endurecido y él no quiere confesar su pecado. Y entonces manda a poner a su general al frente de la batalla, exactamente en el área más peligrosa, para que lo maten. Y efectivamente lo matan.
y él es cuando toma a la mujer de Urías como su mujer. Y dice, repetimos el 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, aquí él le dice lo que el Señor le está diciendo. De aquí en adelante no se apartará la espada, la guerra, la contienda de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Aquí hay una palabra que muy dura de parte del Señor. El Señor le está diciendo a David que ha tomado en poco lo que él le había dicho. Y le dice que habrá siempre contiendas en su casa, en su reino, siempre va a haber guerras. Y aquí hay un cumplimiento de una profecía que después se va a cumplir más adelante en Segunda de Samuel, su mismo hijo, Absalón, cuando estaba tratando de quedarse con el reino de su padre. El reino incluía el harem. Entonces, para que él se declarara ante el pueblo como que él era el nuevo rey, Absalón, que era el nuevo rey, también tenía que tomar el harem. Y entonces, en un terrado, a la vista de todos, monta unas carpas y toma el harem de su papá, y a la vista de todos, bajo esas carpas, él las toma. Y aquí se cumple esta profecía, esta palabra que Natán hizo a David de parte de Dios. Y entonces David reconoce y dice a Natán, primero Natán le dice en el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es lo que les acabo de contar que hizo Absalón. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, él ha perdonado, te ha perdonado porque tú has reconocido que has pecado. Y yo vuelvo a preguntarles, ¿era David realmente tan inocente? Él había pecado y el Señor le había dado una palabra, por cuanto tú me menospreciaste, va a pasar esto, y en tu misma casa, de tu misma casa, se va a levantar el mal. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Y decimos, pero ¿cómo en la ofensa puede haber pecado? En la ofensa por sí misma no hay pecado. Es cuando nosotros la tomamos, cuando nosotros la hacemos propia, cuando nosotros la guardamos, porque es en ese momento cuando nosotros cerramos nuestro corazón y decidimos no perdonar, decidimos odiar. Y entonces ese pecado trae un fruto. Y es un fruto que produce aún más pecado, porque de acuerdo a la semilla es el fruto. Si nosotros estamos sembrando esa semilla de falta de perdón, el fruto va a ser aún más grande de eso. ¿Qué es lo que nos va a traer la falta
de perdón, si nosotros no perdonamos esta ofensa, estas heridas, va a haber unos frutos que van a endurecer nuestro corazón. Va a haber amargura, ira, resentimiento, odio, envidia, ataques, insultos, divisiones, traiciones, como en el caso de David, relaciones rotas, nos aparta de Dios y disminuye nuestra capacidad de ponernos en contacto con Dios, de escuchar su voz, de ser más sensibles. ¿Por qué? Porque estamos empezando a endurecer nuestro corazón. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? La Escritura dice qué hacer. Vamos a leer Apocalipsis 3:18. Es el último libro de la Biblia. Y creo que me estoy alargando, que eso no es raro, pero es importante, es importante. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Estamos listos? Dice, por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, está hablándole a la iglesia, es un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nos puede parecer como que no tiene mucho caso lo que yo estoy leyendo, pero ahorita les voy a explicar. Las principales formas de vida de los de la Odisea era la industria farmacéutica, era la banca y era los textiles. Por eso él habla de oro, de vestiduras y de colirio, que es una sustancia para sanar los ojos. Pero yo quiero hablarles un poco cuáles son los pasos para refinar el oro. Para refinar el oro hay que molerlo muy fuertemente hasta que se convierte en polvo. Después se le agrega una sustancia que se llama fundente y se mete al horno a un fuego muy alto, a un fuego muy intenso, hasta que se derrite. Porque cuando se derrite el oro, que es más pesado que los otros metales, cae al fondo y los otros metales, el zinc, el cobre, flota. Entonces a eso se le llama escoria. El oro, entre más puro, es más blando, es más maleable. Y muchas veces el Señor nos compara a nosotros y nos pide nos dice que nos va a meter en el horno de fuego, de la aflicción, para purificarnos, porque quiere que salga la escoria, porque quiere que flote todo aquello que nos está haciendo daño. Nosotros podemos ver un pedazo de oro endurecido, sólido, y podemos darnos cuenta si tiene impurezas. No nos podemos dar cuenta si tiene impureza. Necesita derretirse, necesita fundirse para que nosotros podamos darnos cuenta si había impurezas o no. Lo mismo pasa con nuestros corazones. Dios nos refina con las aflicciones, con las pruebas, con las tribulaciones. Y ese calor del fuego de la prueba nos va a manifestar cuáles son las impurezas que nosotros tenemos, la amargura, la falta de perdón, la envidia y todas esas cosas similares de las que hablamos hace un momento. El pecado se esconde muy fácilmente cuando no está bajo el fuego de la prueba. Mientras no estamos en prueba, aparentemente todo está bien, estamos bien, pero bajo el fuego de la prueba, todo lo oculto sale.
Es ahí donde nosotros podemos ver el verdadero estado de nuestro corazón. Cuando podemos darnos cuenta, es que yo no me había dado cuenta que tenía tanto resentimiento, que tenía tanta amargura, que había esa falta de perdón en mí, no me había dado cuenta. Y el Señor dice en esta cita del mensaje a la Odisea, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El Señor necesita ponernos en el fuego, meternos al horno de la prueba, para que esas impurezas que tienen atrapado nuestro corazón y no nos han dejado ser limpios, blandos, puros a la voz de nuestro Señor, a su obediencia, salgan. Y estábamos ciegos. Dice que una vez que seamos pasados por el fuego y que seamos como oro puro, refinado, blando, obedientes a Él, podemos cubrir nuestra desnudez, nuestra falta de amor, y podremos ver claramente. Pondremos, como dice el versículo, colirio en nuestros ojos, para que veamos correctamente. Ahora solo tenemos que tomar una de dos decisiones para que tú decidas cómo quieres tu futuro. Puedes continuar enfadado, enojado, amargado. Puedes seguir siendo un colérico, iracundo, frustrado, o reconocer la escoria como pecado. ¿Cuál puede ser esa escoria en tu corazón? Principalmente la falta de perdón, porque la falta de perdón es lo que da como resultado todo lo demás. Si tú reconoces en este momento que hay ese pecado de falta de perdón en ti y quieres ser libre, arrepiéntete, recibe el perdón de Dios y entonces tendrás la capacidad de ser libre para perdonar. No arrepentirnos implica seguir siendo esclavo. Nosotros nos arrepentimos cuando dejamos de culpar a otros. Sabemos que muchas veces la otra persona tiene la culpa y que nosotros no hicimos nada, pero si nosotros decidimos no perdonar, seguimos atados fuertemente a esa persona. Muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta que nos ofendió, ni siquiera lo toma en cuenta ni se preocupa, y a nosotros hasta el sueño nos quita. La rebelión es la verdad, de la verdad es lo que nos trae la revelación, de la verdad es lo que nos trae la libertad. Una vez que nosotros reconocemos delante de nosotros qué es la escoria, qué es ese pecado, qué es lo que me está deteniendo, por qué soy tan amargado, por qué soy tan resentido, por qué siempre estoy juzgando, por qué siempre me quejo. Una vez que lo reconozca y me arrepienta de eso, la sanidad va a empezar a llegar a mi corazón. Una y otra vez, la Escritura nos llama a perdonar. En Efesios 4, dice, Efesios 4, versículo 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, o sea, las palabrotas, y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Nosotros hemos recibido el regalo más grande del perdón de Dios, y Dios espera que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Cuando perdonamos, liberamos a la persona de su deuda, nos liberamos nosotros de ese yugo. Es importante entender algunas cosas con respecto al perdón. Yo sé que este es un tema profundo y sé que apenas hablamos de la ofensa y estamos introduciendo el perdón, pero no quiero terminar esto sin hablar un poquito de lo que el perdón es y de lo que no es, porque hablar del perdón nos llevaría semanas. Pero es importante entender que el perdón no es una emoción. No es si nosotros sentimos perdonar. Es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato. El mismo Señor nos lo dice en el Padre Nuestro: perdona a los que te ofenden, así como yo te he perdonado a ti. Es un mandato, perdona. Aquí no tienen que estar involucradas la emoción. No es excusar, no es dejar de dar importancia al hecho, ni decir que está bien, porque muchas veces esa ofensa fue malévola, fue maligna, fue destructiva. No lo vamos a excusar. Sí nos vamos a dar cuenta que esa herida fue provocada por algo que se nos hizo terrible, que dañó nuestras vidas, que marcó nuestro sentir, nuestro corazón. El perdonar tampoco no significa confiar nuevamente en esa persona, confiar en el ofensor y empezar a tener una relación nuevamente con esa persona. No significa eso. Es simplemente llevar delante de Dios esa situación, esa persona, ese conflicto, esa herida, dejarla a sus pies y romper con esa cadena. No necesitamos volvernos amigos del ofensor. Tampoco es olvidar, porque es bueno recordar lo que ha sido nuestra vida, lo que es parte de nuestra historia, porque estas heridas que una vez que sean sanadas se transformarán en cicatrices, nos servirán para ayudar a muchos otros en esas circunstancias, para recordar de dónde el Señor nos rescató, para recordarnos de dónde el Señor nos ha sanado, de dónde nos ha sacado. Perdonar es una decisión, es soltar, es un término legal. Perdonar es un término legal que significa soltar o condonar una deuda. Ya no me debes nada. Entonces, si ya la otra persona no me debe nada porque yo ya la perdoné, ya la solté, ya no estoy con esa angustia, con ese enojo, con esa incertidumbre. Y perdonar es un proceso, porque nosotros podemos decidir perdonar ahorita, pero se repite el mismo pecado, la ofensa, se despierta otra vez o se abre la herida. Pero el Señor nos dice en Mateo 18:22 que nos enseñó a perdonar hasta 70 veces 7. O sea, un número infinito de perdón. Si hacemos la multiplicación son 490 veces, pero es por poner un número. Realmente el Señor nos está llamando a perdonar siempre, siempre. Perdonar es algo que hago por mí mismo, para mí, no por la persona que me hirió. Cuando perdono, yo soy
quien me liberó. El mejor regalo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón fue el perdón. Cuando Él se olvida de todos nuestros pecados, redime todas nuestras deudas y nos da la salvación y la vida eterna. Nunca vamos a tener que perdonar más a una persona de lo que Dios ya nos ha perdonado a nosotros. Ahora, si tú no conoces al Señor, si tú no has sentido, si tú no has recibido ese perdón de Dios, yo te invito hoy a que juntos le invitemos a entrar a nuestra vida, a entrar a nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti, que he tenido muchas fallas, Señor, que no he querido perdonar, pero que al mismo tiempo yo he ofendido, yo he pecado contra otros. Señor, perdona todos mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Entra a mi corazón, límpiame, ya no quiero ser igual. Transforma mi vida, cambia mis pensamientos y mi corazón. Cambia mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, sé mi Dios, desde ahora y para siempre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora comienza a vivir una nueva vida, una vida extraordinaria, una vida de libertad, una vida a la que el Señor te ha llamado a tener. Hermanos, muchísimas gracias por compartir conmigo esta mañana. Los extraño muchísimo, los extrañamos muchísimo, quisiéramos ya verlos. Estamos planeando tener algunos estudios, reflexiones o devocional en línea. Ya les iremos haciendo saber pero con todo nuestro corazón reciban un fuerte abrazo. Los amamos, los extrañamos y estamos orando por ustedes. Que el Señor los bendiga abundantemente, iglesia. Saludos. Saludos del paz.